Hola a todos, que Dios les bendiga. Vamos en este momento a compartir la palabra de Dios, a encontrar razones para poder mantenernos firmes ante la ira, ante la violencia, ante aquello que se interpone para que nosotros seamos gente de mundo. Pero Dios es quien nos da la capacidad para permanecer firme. Y por eso necesitamos conocer qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. Porque de esa palabra vamos a recibir como esa ancla que nos permitirá mantenernos firmes en una actitud, firmes en una postura y saber que es mejor vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que vivir siendo presa de la fuerza de la carne. Y en estos días hemos estado considerando las citas bíblicas del Antiguo Testamento que hablan respecto de la ira, respecto de la violencia que con tanta frecuencia pues llega a nuestros corazones cuando nos encontramos con gente que no hace lo que se le manda o que no está haciendo lo que le hemos pedido. Y dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Ténganlo presente, hermanos, hermanos míos muy queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:19. Ser pacientes, diligentes para escuchar. Por no escuchar, a veces podemos cometer grandes errores por no escuchar a las personas y encendernos de ira cuando en realidad cada persona tiene como cada persona tiene su propia historia por la cual obra de esa manera. Para los demás nosotros tenemos que ser comprensivos. Para consigo mismo debemos mantenernos valientes y no tener consideraciones consigo mismo, sino que las consideraciones, porque uno siempre se perdona, uno siempre está como justificándose, y a los demás pues nos cuesta justificarles. Y ahora la palabra nos dice que cada uno sea diligente para escuchar, que sea diligente para escuchar, tardo para la ira, que podamos imitar a Dios porque Él en su palabra dice que Él es lento a la cólera, rico en amor, rico en piedad. Y la ira no está en consonancia con lo que Dios nos ha mandado. Dios nos ha mandado que vayamos por el camino de la caridad, por el camino de la comprensión. Y el camino de la comprensión, el camino de la comprensión, el camino de la caridad implica pues negarse a uno mismo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Es decorosa, no busca interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Es decorosa. Hablando sobre la caridad, 1 Corintios capítulo 13. No busca su interés, no se irrita. Y qué fácil es irritarse, qué fácil es
caer en esa tentación de querer tomar la justicia por nuestra propia cuenta. Pero la palabra dice que la caridad no se irrita. De manera que si nosotros nos irritamos, significa que ya no estamos viviendo en la caridad. Y si no vivimos en la caridad, estamos viviendo de una manera diferente para la cual hemos sido creados. Porque hemos sido creados para el amor. Hemos sido creados para amar, no para odiar, no para hacer cosas indebidas ante los demás, no para estropearles su paz, sino para ayudarles, para favorecerles. Dice la palabra que la caridad no se irrita, no toma en cuenta el mal. Y cuando nos hacen algo, pues solemos guardar eso malo y nos cuesta olvidar eso malo que hemos hecho. Pero la palabra de Dios nos invita para que no guardemos rencor, para que no nos irritemos, para que no tomemos en cuenta el mal de los demás. Que por nuestra propia naturaleza herida, pues estamos prontos a responder mal por mal. Estamos prontos a enojarnos. Y tengamos presente lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5:20, donde hace mención de todas las obras de la carne. Y nosotros, Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado y nos ha dado esa capacidad para obrar como el hombre nuevo, el hombre liberado. No el hombre viejo, el hombre de pasiones, el hombre de esclavo, sino el hombre resucitado con Cristo, el hombre nuevo. Y las obras de la carne, dice Gálatas 5:20, idolatrías, hechicerías, odios, discordias. Están aquí en ese grupo de pecados carnales, que al final concluye diciendo, como ya los previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Odios, dice, discordias. Realmente la vida de santidad, la vida espiritual no es fácil, pero es el único camino para la felicidad, para la paz. Entonces hay que hacerse violencia a uno mismo. Hay que mortificarse a uno mismo, hay que darle muerte a aquello malo que nos ataca todo el tiempo. Porque cuando recibimos un mal, queremos dar como respuesta otro mal. Pero el Señor nos aconseja a través de su palabra, Gálatas 5:20, que nos evitemos de los odios y de las discordias, porque como consecuencia de esto viene un gran mal para el otro y también para uno. Entonces tenemos que darle muerte a eso malo que todavía no hemos superado en nuestra vida. Cuando el apóstol dice que le pidió a Dios que le quitara ese aguijón de la carne, ese emisario del Satanás que le abofeteaba, dice que el Señor le dijo, te basta mi gracia. Y entonces él concluye, él concluye diciendo, me glorío de mis debilidades para que en esa debilidad se manifieste el poder de Dios, la fuerza de Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Mas ahora desechen también ustedes todo esto, la cólera, la ira, la maldad, la maledicencia y las palabras groseras, lejos de su boca.
Una vez más, escuchemos lo que dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 8. Mas ahora desechen también ustedes todo esto. La cólera, desechar la cólera, desechar la ira, la maldad, dice. Desechen la cólera, la ira, la maldad, la maledicencia y las palabras groseras lejos de su boca. Y las palabras groseras vienen cuando no damos un tiempo para nuestra respuesta. Ante un mal, inmediatamente dar una respuesta. Y esa es la trampa más efectiva que el Satanás tiene para hacer caer a los seres humanos en la violencia. La respuesta inmediata. A veces sí es bueno ser espontáneo, inmediato, reaccionar, pero otras veces no. En el caso de la ira, no conviene ser así inmediato, porque al responder, por lo general se responde siempre con otro mal, igual o peor. Y por eso dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 8, desechen también ustedes toda cólera, toda ira, toda maldad y palabras groseras, lejos de su boca. Palabras groseras, lejos de su boca. Pidamos a Dios que nos dé la gracia de ser personas lentos para responder, lentos para la ira, como es Dios. Y quiero finalizar con esta última cita de Santiago capítulo 1, versículo 19. Ténganlo presente, hermanos, muy queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Eso dice la palabra de Dios. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Que seas tardo para la ira. Que seas tardo para hablar. Que no seas así inmediatamente, espontáneo, porque puede fallar. Ténganlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno, Santiago capítulo 1, versículo 19, que cada uno sea diligente para escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira. A la Virgen le pedimos que nos conceda esa gracia. Queridos amigos, soy el Padre Neftalí y doy la cordial bienvenida a los que por primera vez vienen a este canal de Católico Digital. Les invito a que se suscriban, y a los que ya están suscritos y que están continuamente, estamos compartiendo en esta comunidad, pues les invito a que antes de finalizar este video le den manita arriba y que la Virgencita les guarde en su corazón inmaculado.